Saludos para todos. Continuando con nuestro tema de tablas dinámicas, entonces vamos a retomar la primera tabla que hicimos en el video anterior. Y es esta, donde teníamos un total de ventas por ciudad y por producto, que es lo que tenemos acá, el cual tiene como origen de datos este archivo. Entonces se los recuerdo, donde son las ventas por producto, por país, por estado y por ciudad. Y basado en esta tabla, construimos esta primera tabla dinámica. Luego, después de construirla, hicimos un cambio en el formato de los valores para que aparecieran formato moneda, para que pues tuviera una mejor presencia en este informe. Muy bien. Entonces, partiendo de ahí, ya podemos empezar a ver algunas características adicionales. ¿Como cuáles? Fíjense que en este momento las filas solamente me incluyen la ciudad y el producto. Entonces, de pronto puede ser más importante para nosotros agregarle, además de la ciudad, el país. Entonces, ¿qué significa agregarle el país? Que aquí, en cada parte de estas, o sea, en cada fila, además de la ciudad, me incluye al país. Así de sencillo. Entonces, para esto, el agregar campos a una tabla dinámica es tan fácil como esto. Vamos a seleccionar el país, arrastro y suelto. Fíjense que ahí me indica en qué parte puede ir la ciudad o si puede ir antes o después de ciudad. En este caso voy a colocarlo antes de ciudad para que se refleje de esta manera. Entonces fíjense que ya ahorita tenemos para país Colombia, me discrimina por cada ciudad, país España, esta ciudad, y para México estas ciudades. Fíjense que al final también me totaliza por país. Entonces Colombia, total Colombia, España, total España, México, total México. Entonces, en la práctica, ¿qué fue lo que ocurrió al hacer esto? Al agregar país y ciudad, Excel entiende que automáticamente esto corresponde a un esquema. Un esquema es una manera de hacer subtotales por diferentes criterios que son de índole jerárquico. ¿Qué significa? Así como tenemos país y para cada uno de los países tenemos ciudad, Excel entiende de que cada ciudad debe ser subtotalizada por país una vez que se haya agregado ese criterio o esas dos campos aquí en la parte de las filas. Colombia, Bogotá, Medellín, España, Barcelona, Madrid y así sucesivamente. Bien, ok, entonces empecemos a trabajar moviendo columnas y moviendo las filas. Cuando digo mover es que yo puedo quitar y poner cuantas, cuantos campos desee y colocarlos e intercambiarlos a mi gusto. Entonces, en este momento voy a hacer, o como decimos coloquialmente, voy a jugar un poco con la tabla y para ver cómo se reflejan los resultados una vez que yo introduzca los cambios que yo quiero poner. Por ejemplo, solamente quiero las ventas totales por país y ciudad, pero sin discriminar por producto. Entonces, ¿qué debo hacer? Selecciono producto y lo saco. ¿Cómo lo saco? Muy sencillo.
lo arrastro y lo coloco en otro lado. Entonces fíjense que ya aquí me discrimina solamente por país y ciudad y las ventas me las muestra de forma totalizada. Bueno, ahora coloquemos otro campo adicional. Aquí tenemos ya país y ciudad, pero fíjense que no hemos colocado el estado. Bueno, coloquémoslo de tal forma de que se muestre discriminado por esos tres criterios de forma jerárquica. Entonces, arrastro el estado, el campo estado, y lo coloco entre país y ciudad. Entonces, ¿cómo nos queda? De esta forma. Fíjense que aquí aparecen unos cuadritos al lado de cada criterio. Ese cuadrito lo que me indica es, ese menos me indica es de que estoy mostrando un detalle de un esquema jerarquizado. ¿Qué significa? Que si yo hago clic aquí, por ejemplo en Colombia, fíjense que solo me muestra para el primer nivel, que en este caso lo llamo primero es porque está aquí, el primero es país, fíjense, hago lo mismo con España, hago lo mismo con México, que son el primer nivel de este esquema que estamos mostrando acá. Bueno, ahora bien, fíjense que para estado, ¿cómo sería? Abro aquí, bueno, además de eso, miren bien de que el cuadrito tiene un más. ¿Esto qué quiere decir? De que para la persona que está viendo esto, ese más indica de que hay mayor detalle si yo hago un clic. Entonces, hagamos ese clic y, por supuesto, así corresponde. Miren que Distrito Federal o Jalisco, Nuevo León, que en ese caso son estados de México, país México, también tienen este cuadrito con menos y con más. ¿Por qué? Porque corresponde al segundo nivel de datos que tenemos acá. Y asimismo se portan los subtotales correspondientes a el estado y país. Fíjense que aquí voy a mostrar solamente los estados y me aparecen la suma de ventas, o sea, esta suma es concordante o es el nivel de agrupación que corresponde a todas las ventas de, en este caso, el Distrito Federal o Jalisco o Nuevo León. Entonces, hablo de jerarquías porque fíjense de que aquí este primer nivel de cuadro es país y este segundo nivel es estado. Y pues nuevamente, como les acabo de mencionar, el más me indica de que al presionar acá o hacer clic hay un detalle. En este caso, pues solo tenemos la ciudad de Monterrey, que ya es el tercer nivel de detalle, y lo tenemos acá discriminado. Muy bien. Voy a dejar esto nuevamente en su sitio original. Entonces ya así tal cual nos apareció el reporte. Y tenemos este reporte tal cual como lo tenemos acá. Ok. Podemos cambiarle, por ejemplo, este título aquí a la suma de las ventas y eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos nuevamente a los valores. Le digo configuración de campo de valor y aquí en el nombre personalizado, en vez de decirle suma, le digo simplemente total ventas. Listo. Entonces ya tenemos aquí, tenemos el total de ventas discriminado por país, por estado y por ciudad. Bien. Entonces, ya en este momento podemos empezar a hacer cualquier tipo de cambio. Ahora, ¿qué pasa si saquemos el estado y dejemos solo país y ciudad? Bueno, nos muestra de esta manera y volvamos a agregar el producto.
Entonces, para que nos aparezca de esta manera, bueno, podemos ver de que se ve de esta forma. O si quieren, hagamos lo siguiente. ¿Qué tal si ponemos este producto aquí abajo y en vez de esto solamente quito la ciudad y dejo país y producto? Bueno, pues podríamos decir que este informe pues, puede ser de alguna utilidad. O pasemos el país a las columnas. Entonces miremos cómo se nos ve. Ok, Colombia, España, México y tenemos etiquetas de fila. Sigamos jugando. Agreguemos la ciudad a las columnas a ver cómo se ve. Fíjense que aquí ya introduce algo adicional en la tabla y es que fíjense que los subtotales por país los discrimina con un color diferente. Entonces, en ese aspecto, pues además de que sean tablas dinámicas, podemos decir que tiene un nivel de inteligencia grande, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a que si la información como tal está organizada de forma jerarquizada, como en efecto lo está, Excel sabe a qué aplicarle formatos, porque todo esto es un formato, a subtotales y a totales, de tal manera de que se haga la discriminación no solamente a nivel de información, sino también a nivel de visualización, que es lo que tenemos aquí, Total Colombia, Total España y México. Bien, en mis clases presenciales, y ya aprovecho lo que estamos viendo acá, normalmente doy el siguiente consejo, que a menos que sea estrictamente indispensable, es mejor o es más presentable como informe el, el tener, si se tiene muchas, en este caso muchas columnas y pocas filas, lo mejor sería, por aspecto de presentación, intercambiarlas como tal, de tal forma de que esto se pueda ver mejor en un PowerPoint. Claro está, es simplemente un consejo de la experiencia de presentar uno algún tipo de informe a alguien. Entonces, voy a hacer el intercambio. Voy a dejar aquí país, dejo ciudad y subo el producto arriba. Fíjense que en este caso ya nos queda un poco más ordenado y esta tabla ya la podemos trabajar o la podemos copiar y pegar a otro documento. Puede ser un PowerPoint perfectamente o puede ser un documento Word. Muy bien. Entonces aquí tenemos la manera de cómo presentar informes con base en los diferentes campos que podamos tener y que los datos de origen tengamos definido y de la calidad de esos datos va a depender directamente la calidad de lo que veamos aquí como informe. Muy bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Solamente nos interesa saber, en este caso, no todo el detalle de ventas por país, sino todo aquello que corresponda al país Colombia. Entonces, para esto hacemos lo siguiente. Tenemos esta tabla así y ahora lo que vamos a hacer es a desplazar el país, lo vamos a colocar en los filtros. ¿Por qué en los filtros? Porque necesitamos es que nos muestre solamente las ventas por ciudad y producto que correspondan a Colombia. Entonces, como Colombia es un país, entonces tenemos que discriminar que en efecto el país sea Colombia. Entonces, ya hicimos esto, pasamos el país a filtros y aquí en país, fíjense que ya aquí en la parte de arriba nos muestra una lista desplegable. Si ven acá, entonces aquí nos indica que tenemos
una forma de seleccionar el país que queremos filtrar, en este caso Colombia. Hacemos clic aquí y doy a aceptar. Entonces, esta es la manera o una manera de hacer un filtro de tablas dinámicas por el concepto país. Fíjense que aquí, donde está país, si se dan cuenta aquí en esta parte derecha, tenemos un embudo. El embudo lo que nos indica es se está siendo filtrado bajo este campo o por este concepto. Entonces, concepto de país. Ok. Entonces, en este momento, una manera de también de hacer discriminación por filtrado es por producto. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Resulta que aquí, por ejemplo, quiero ver las ventas por ciudad de un producto que podríamos elegir al azar, por ejemplo, de Xbox One. Ok, si quiero hacer eso, entonces fíjense que aquí, digamos aquí para producto, lo que voy a hacer es hacerlo de esta manera. Entonces, tomo producto acá, tomo esta lista desplegable. Aquí fíjense que tengo una lista de despliegue que es idéntica a la lista que nosotros podemos obtener cuando hablamos de filtrado de información, cuando hacemos filtrado, filtrado normal. Entonces aquí hago exactamente lo mismo que cuando hago filtrado. Entonces deselecciono todo y digo, bueno, quiero ver aquellas ventas por ciudad para el producto Xbox One. Entonces lo incluyo acá, digo aceptar y ya en este momento, fíjense que me aparece las ventas por producto Xbox One. ¿Cómo sé yo? Porque fíjense que aquí arriba ya no me aparece el filtro, sino que me aparece es en este lado. Entonces, ¿cómo sé yo, una vez más, cómo está filtrado? Es porque aquí, en este cuadrito desplegable, me aparece el logo de filtro, lo mismo acá. Entonces, esta es otra manera de hacer filtrado por cualquier criterio de los que tenga acá. Esto es todo lo que tengo para mostrarles en este segundo video de tablas dinámicas. En un siguiente video estaremos explorando mayores capacidades de este excelente tema. Hasta luego.